impulsó a continuar en ella, ¿no? Sí, fue justamente ahí porque una tradición dentro de la iglesia luterana son los campamentos. O sea, la iglesia y los Boy Scouts son los primeros que en la Argentina hicieron campamentos. Hoy hay campamentos desde todos los espacios, ¿no es cierto? Desde la escuela, desde los clubes, porque es una actividad fabulosa. Pero en aquel tiempo, los únicos que hacían campamentos eran los Boy Scouts y la iglesia, las iglesias de tradición protestante, luterana. Así que yo participaba en los Boy Scouts, en caseros, y como estuve en la escuela y mi hermana se recibió ahí, un día a ella la invitaron a participar de un campamento. Entonces ella se entusiasmó, se incorporó a la iglesia luterana y dijo, no voy a ser la única. Y como ya trabajaba de maestra, me mandó a mí a un campamento. Y también piqué yo ahí. Entonces, de esa manera, llegué a la iglesia a través de los campamentos. Y mi vida siempre estuvo marcada por esa actividad campamentil de chicos y jóvenes. Por el aire libre también, ¿no? Sí, sí. Después proyectar en el tiempo, ¿no? Sí, después llegar acá a Tres Arroyos y empezar los campamentos. Nosotros hicimos campamentos acá desde el año 74. No puedo dejar de lado la figura de Martín Lutero, que es realmente muy interesante, que produjo un cambio en la iglesia, con mucha valentía, por supuesto, y que conformó de alguna forma por su iniciativa un movimiento mundial. Sí, y curiosamente ese movimiento no fue solo religioso, fue educativo, porque estuvo muy relacionado con la educación. Lutero, por ejemplo, le escribe una carta a los nobles de la nación alemana, que en aquel tiempo era una carta, organización federativa, ¿no? Eran distintos nobles que componían el imperio. Le dirige una carta a los nobles de la nación alemana instándolos a que creen escuelas públicas para niñas y niños, 1500, escuela para mujeres. Claro, 1500. Y tuvo eco porque en Alemania comienza ahí toda la tradición cultural educativa. Después también hizo traducciones de la Biblia al idioma del pueblo. La Biblia no estaba al alcance del pueblo. Claro. Lutero repasó, investigó todo el idioma que hablaba la gente en el mercado, en la calle, en los negocios, y de ahí hizo su traducción al alemán, primero del Antiguo Testamento, del hebreo, y después del Nuevo Testamento, del griego. O sea, puso la Biblia de sus dos idiomas originales en el idioma que hablaba la gente en el mercado, en el comercio, en el negocio, en la escuela. No era el alemán culto de los filósofos, era el alemán del pueblo. Claro, era distinto, ¿no? Porque era educar, era la forma de educar a la gente, ¿no? Y, toma tranquilo, y en su perfil marcó evidentemente diferencias con la iglesia tradicional, con fundamentos sólidos, ¿no? Sí, era una época, todos sabemos que era una época muy complicada, y no pretendieras hablar de tolerancia, de inclusión, de diálogo con el otro. Eran épocas muy duras, se peleaba. Es cierto. Sí, se peleaba. Y todas los encuentros que hubo relacionados con congeniar la parte tradicional, conservadora de la Iglesia de Roma, con este movimiento nuevo, que no quería hacer una división, ojo. Lutero justamente quería una reforma, que la Iglesia se reformara hacia adentro, porque había mucha corrupción, era tremendo, todo con un Borgia como papa, te podés imaginar que las cosas no eran transparentes. Y él proponía cambios, obviamente que esos cambios en ese tiempo no se iban a aceptar de buen grado. Entonces hubo como Carlos I de España se iba a convertir en Carlos V de Alemania también, no quería tener un imperio dividido, el Sacro Imperio Romano Germánico, no quería tener un imperio dividido por motivos religiosos. Él entendía poco de todo eso. Entonces se asigna gente entendida en lo religioso para entablar una conversación y ver cómo se podía llegar
tener cierto consenso y no tener una fractura. Una convivencia. Claro, pero desgraciadamente la fractura llegó y fueron muchos años hasta que, bueno, finalmente se firma una paz y cada iglesia puede seguir profesando con cierta libertad, ¿no? Y así continuaste tu labor hasta que hace unos 3 años, digamos, recibiste los beneficios de la jubilación. Sí. Y estás dedicándote un poco más a los hobbies que te acompañaron toda la vida. A lo también, mío. ¿no? Sí, yo me jubilé en realidad cuando cumplí 65, pero después seguí trabajando. Sí. Porque bueno, obviamente hoy a los 65 años cualquier persona casi en cualquier actividad puede seguir trabajando. Sí, sí. La expectativa de vida y de salud se extendió muchísimo. Mucho más amplio. Además, bueno, uno se sentía bien, cómodo, pero bueno, después es un poco como el maestro. Siempre pongo este ejemplo, ¿no? Cuando el maestro pierde la capacidad de sorprender al alumno, es el momento de dejar el salón y pasar a otra actividad. Entonces, cuando uno nota que la sociedad ha ido cambiando y ha habido cambios muy profundos en la sociedad, no me gusta, ni lo voy a decir porque creo que no es así, que antes era mejor o ahora es mejor o antes peor, ahora... Correcto. No, es distinto. La sociedad en que yo me crié no es la sociedad en que se crían los chicos hoy. No. Ni mejor ni peor, distinta. Perfecto. Entonces, uno sí tiene la capacidad de ir evolucionando. Cuando uno sigue hablando el idioma del joven y del chico, puede seguir en la tarea docente. La tarea pastoral es una tarea docente. Pero cuando uno pierde ya esa, o se da cuenta que hay cosas en las que no engancha, hay que dar el paso al costado y darle lugar a otro que pueda hacerlo. Bien. Uno de tus hobbies muy reconocidos es la fotografía. Sí. Contame un poco, has fotografiado la Patagonia hasta los rincones más desconocidos, la Ruta 40, tanto, ¿no? Arranca un poco como hobby. Sí. También en aquellos tiempos, yo debía tener 12, 13 años cuando mi papá me compró en un remate del Banco Municipal la primera cámara que tuve. Esos remates que había en el Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. Era una cámara Kodak de fuelle. Te puedes imaginar lo que era eso. Importada, además. Sí, sí. Claro. Esa todavía la tengo, es un recuerdo. Claro. Y después, bueno, fui evolucionando hasta llegar a cámara de 35 milímetros, siempre hablando de celuloide, ¿no? Sí. Y resultaba caro el hobby. Entonces, con un amigo que tenía, con el mismo vicio, dijimos, vamos a hacer un curso en el Fotoclub de Buenos Aires y a trabajar un poco para mantener el vicio. Claro, correcto, sí. Así que nos hicimos un curso y teníamos la oportunidad en los colegios de la iglesia de hacer trabajos de las carpetas escolares, bueno, en blanco y negro. Así que hacíamos laboratorio, hacíamos todo. Y después, bueno, cuando él terminó de estudiar Bellas Artes, se emigró a Canadá y yo me quedé acá y migré para otro lado. Quedamos cada uno por su lado y seguí sacando fotos por mi cuenta. Ya, pero la tecnología dejó de lado el laboratorio, por ejemplo, ¿no? Claro. El lugar es oscuro, con la lucecita de un color, donde estaban los con una líquidos, impresora que vos una ampliadora que vos la levantabas y la bajabas para encuadrar. los bueno. líquidos, el cuidado de que no se velara el rollo, todo eso, ¿no? Sí, sí. Fue una etapa mágica, si se quiere, ¿no? Porque sí. de pronto ver la imagen surgiendo en el revelador, en era una cosa en la cubeta, era hermosa, una maravilla. Claro. Pero bueno, son cosas lindas que uno pudo experimentar en la vida. Después vine acá, dejé el trabajo de fotografía, me dediqué más a lo propio y después lo retomé, el trabajo de fotografía, por una necesidad también, al tener 6 hijos y tener que hacerlos estudiar, Claro. con una actividad no alcanzaba. Y mi señora empezó 2 veces, prácticamente hizo la carrera de contador, pero la hizo 2 veces, o sea, de primero a tercer año 2 veces. Primero en Mar del Plata, cuando nos trasladamos, no pudo seguirla en La Plata porque la de Mar del Plata era una universidad provincial. Ajá. Después en La Plata la inició, nos trasladamos para acá, no había universidad, entonces 2 veces tuvo que dejar la carrera, así que no solamente resignar lugares, sino también resignar
realizaciones personales, Exactamente, ¿no? claro, sí. Lo que pasa muchas veces en este trabajo con la esposa del pastor. Y Después se fue el proceso, digamos, aquel que hablábamos del laboratorio, del celuloide, pasó a donde con un simple teléfono podés obtener buenas fotografías, ¿no? Pero bueno, siempre después, mejor la cámara, ¿no? A mí me gusta más la cámara. Claro. A veces saco con el teléfono, pero para enviarle a los chicos que están dispersos. Sí. Pero a mí me gusta la cámara. Prefiero hacerles una carpetita en Facebook y que lean la carpetita, abran el Facebook y vean la carpeta con foto. Pero bueno, después estuvimos, como decías vos, con el hobby muchos años acá en la zona. Yo utilicé mucho la fotografía para el trabajo, armando audiovisuales. Es un material incomparable para la enseñanza. Has dado charlas también en muchos lugares, ¿no? Sí, porque tuve la suerte de conocer gente acá. Este trabajo, una de las maravillas que yo no dejo de agradecerle a Dios, es que te permite relacionarte y vincularte con tantísima gente. Claro, y en todos los ámbitos sociales, ¿no? No solamente, claro, no solo dentro de tu propia iglesia, claro, sino todo hacia afuera, Rotary, ustedes. Para mí la radio y el diario fueron mi casa. Sí, seguro. Yo entraba como si entrara a casa. A mí me ha tocado entrevistarte en numerosas oportunidades y era un gusto realmente, porque muchas veces uno hace entrevistas de compromiso y otras veces las valora por el que tiene enfrente, ¿no? Sí. Del cual siempre aprende. Además, ante una necesidad, por ello necesitaba comunicar algo. Me iba hasta la radio, te encontraba a vos o a cualquiera de los que encontraba. Che, vos sabés que tengo que transmitir. A ver, en 5 minutos tengo un estudio libre. Bueno, esas son cosas únicas. Y bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer todo ese abanico de gente que trabaja para Tres Arroyos, sí, ¿no? Seguramente. Trabaja para los demás. Y has viajado mucho, has hecho muchos kilómetros. Viajamos mucho porque, lógico, con una familia numerosa la posibilidad de vacaciones es reducida. Entonces viajábamos en camping. Durante más de 40 años con nuestros chicos hicimos camping. Sí. Y como nuestras vacaciones podían ser en enero, no podíamos ir al norte con 50 grados y siempre un chico. Así que siempre optamos por la Patagonia. Por eso la conocemos tanto. De la costa a la cordillera. De costa a costa, claro. De costa a cordillera y del río Colorado hasta Tierra del Fuego. Claro. Pero siempre acampando. Primero en carpa, con un Citroën AMI 8 y un carrito atrás, que había que bajarse a empujarlo en la subida. Y después, bueno, poco a poco mejorando y toda la familia trabajando en ese emprendimiento que era el campamento, que era toda una aventura, los chicos. Seguramente era para ellos muy divertido también, inolvidable esa etapa, hace un par de años, 2 o 3 años atrás que nos encontramos todos, les pregunté, bueno, ¿y cómo fue la tortura del campamento? Porque eso prácticamente lo impusimos nosotros. Sí. No, pero estaban todos muy contentos de haber pasado esa experiencia y algunos la siguen haciendo. Y si hay 3 que se fueron a vivir en el Chaltén, es un poco por esa experiencia de cordillera, ¿no? Así que bueno, una tranquilidad que nos queda. Después fuimos armando todo un equipo de campamento muy complejo, muy completo, así que lo pasábamos muy bien, no era nada improvisado. Y has conocido indudablemente lugares bellísimos, ¿no? Sí, Por ejemplo, esa posibilidad. 3 o 4. Y bueno, entrar al lago Nontué, que es en el fondo del Lácar, donde una de mis hijas hizo un voluntariado en el Parque Nacional. De los Andes, Sí, bueno, como 40 kilómetros cordillera adentro de San Martín de los Andes. O sea, remontás al lago Lácar hasta que hace una angostura y después sigue el lago Nontué. Es una maravilla eso, una belleza. Y los parques nacionales de la Patagonia los conocemos todos. Tenemos lugares maravillosos. El Parque Nacional Monte León, sobre la costa, después el Parque Nacional Perito Moreno, en el norte de Santa Cruz, visitado por muy poca gente, pero tiene un clima muy riguroso, pero es una belleza. Cueva de las Manos. Los antiguos. Los antiguos, bueno, son lugares más conocidos, los antiguos, Bajo Caracoles. Después hay un lugar que uno lo tiene en el corazón, que es una pingüinera, que es Cabo Dos Bahías, un poquito al sur de Bahía Camarones. Es una pingüinera
que no tiene la popularidad de Punta Tombo, por ejemplo, claro. que está muy turistizada, muy bien armada, pero en esta pingüinera vos te sentás en los caminitos y vienen los pingüinos a mirarte a vos. Entonces es muy diferente la experiencia. Son lugares para visitar, ¿no? Hay lugares preciosos. Y a la vez un montón de situaciones en el camino que marcan recuerdos, ¿no? Porque no siempre es fácil, y especialmente si abordás la Patagonia en invierno con las heladas y con las rutas. Nos ha tocado en todas las estaciones del año, porque 2 de los nietos nacieron en invierno. Así que íbamos a acompañar a nuestra hija y bueno, yo llevaba armado un par de ruedas con cadenas, ya encadenadas las ruedas, porque para un inexperto es mucho más fácil cambiar una rueda que poner una cadena en una rueda puesta. Claro. Entonces, cuando se presentó la oportunidad, llegamos hasta un punto donde paramos a dormir en San Julián, y el chico del hotel nos dijo: no le ponga las cadenas, dice, porque saliendo la ruta está limpia, 2 kilómetros 3 está limpia la ruta. Pero cuando llegamos a Chaltén, teníamos capa de hielo de 4 centímetros en todas las calles, 17 bajo cero. Entonces pusimos las cadenas y anduvimos 10 días con cadenas para un lado y para el otro, en la nieve, en el hielo. Bueno, hay que acostumbrarse y se puede hacer, ¿no? Hay una zona ahí de, creo que un esquel con Trelew o alguna de las ciudades de Chubut, donde se pasa por los Altares, que es un lugar bellísimo. El Valle de los Altares, sí. Siguiendo el río, todo el recorrido del río Chubut. Es uno de los hermosos ríos, pasás por el Valle de los Altares. Hay un par de nombres muy curiosos ahí, porque hay un paraje que se llama Cajón de Ginebra Grande y Cajón de Ginebra Chico, el otro. Y eso viene, me contaron pobladores de ahí, en que antaño, cuando eso era todo camino de tierra, ripio, iba el proveedor a llevarla, y en un lugar tenía que bajar un cajón de Ginebra grande, y en el otro el chico. Dependía del tipo de almacén que había, ¿no? Así que le quedó ahí, está el cartel, Cajón de Ginebra Grande, Cajón de Ginebra Chico. Qué bueno. Y pasó indios, bueno, ahí es muy hermoso ese camino, muy hermoso. Y ahí encontrás también radicaciones de extranjeros, los galeses, por ejemplo, a los cuales popularmente les llaman los galensos. Los galensos, sur, sí. ¿no? Sí. Y Pero bueno, hay gente... y